Esto es Códigos en la Tele, con el mono más heavy de la televisión misionera. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Seguimos en Códigos en la Tele y lo prometido es deuda. Ya tenemos varias deudas, sí, exactamente. Pero vamos a cumplir una por lo menos. Prometíamos en la apertura que iba a venir como la gurú de la política, amiga de la casa, que siempre viene cuando hay quilombos políticos, o sea, viene siempre. Cuando la Argentina está en llamas, la invitamos para que nos clarifique un poco el panorama, así que viene todos los miércoles. Y además de eso, bueno, pasa facturas cuando ella dice algo en el programa y después se cumple. Yo te dije que tal cosa. La señora es amiga de la casa, Milva Carlino. Buenas noches. ¿Cómo bienvenida. estás, Ariel? Un gusto. Bueno, lo de gurú, no, por favor. Politóloga. Solo analista. Solo analista y politóloga. Sí, bienvenida. así es. Bueno, te dijimos con cariño igual eso. Sí, por supuesto. Pero bueno, tenemos mucho cuidado a veces los que nos dedicamos a la comunicación política porque hay mucha expectativa puesta en pronosticar resultados electorales y esto de entender por ahí por dónde pasa. Y la sociedad es compleja y realmente es un trabajo difícil. Sí, pero voy a no coincidir con vos en algunas cosas. El que hace bien el trabajo, porque quienes estamos en la comunicación seguimos mucho el trabajo de ustedes, vemos que a la larga el que es serio siempre tiene un gran porcentaje de razón en lo que, o de acierto en el pronóstico o en el panorama que describe. Sí, sin duda entender las tendencias. Yo te diría que más que pronosticar un resultado electoral es entender por dónde pasan las principales demandas o las principales tendencias de la opinión pública, de la ciudadanía, cuáles son esos deseos, esos anhelos, esas expectativas que están latiendo y ese es nuestro trabajo, ¿no? Tratar de decodificarlas, de reconocerlas y traducirlas en alguna propuesta política. Arrancamos con lo que pasa a nivel nacional. Perfecto. Llegó Massa al Ministerio de Economía de la República Argentina. Si hacíamos la nota hacía una semana había otra ministra, si hacíamos un mes atrás había otro, pero bueno, hoy es Massa. ¿Cómo analizás ese contexto y esa llegada? Bueno, sin duda un momento muy complejo, ¿no? Para la política argentina, para el oficialismo nacional. Llega Massa, te diría el desembarco de Massa fue bastante anunciado, fue una crónica que se venía conociendo, por lo menos dentro del círculo rojo, ¿no? de la política. Y llega con el tablero de control de la política económica de la Argentina. Ese es un punto que me parece central, ¿no? A diferencia quizás de los otros ministros, logra tejer esta reestructuración del Ministerio de Economía con áreas claves bajo su órbita, por ejemplo, desarrollo productivo y agricultura, ganadería y pesca. Y además, otro punto que también me parece... pudo poner gente en el Banco Central, en la AFIP. En AFIP también, teniendo en cuenta, digamos, que AFIP ahora en realidad queda... Tombolini, ayer... Claro, pero... Ha tenido esa oportunidad de tejer en segundos lugares quizás gente clave. Y otro punto que me parece central en este escenario que ha quedado luego de este desembarco de Massa en la economía de la Argentina, es que se va de la Cámara de Diputados, pero deja a alguien de su espacio, ¿no? Cecilia Morón, una diputada que del Frente Renovador de Massa, digamos, y que ha construido, digamos, toda su trayectoria política, digamos, en este último tiempo junto a él. Entonces tampoco pierde ese espacio de construcción política en lo que es la Cámara de Diputados. Sé que por ahí no tenés el contacto como podés tener en la provincia, ¿no? Con lo que pasa a nivel nacional, pero desde tu lectura, se sabía, y aparte lo dijiste, crónica de una llegada anunciada, ¿se sabía esto hace 40 días? Lo de Batakis, lo de Scioli, para ir más atrás un poquito, ¿fue algo simplemente para allanar el camino? Digo esto porque Scioli en su momento llegó como para ser el próximo presidente. Recordemos que lo traen por la elección que hizo, por la trayectoria y la historia que tiene en la política. Sin embargo, le quemaron los papeles, vuelve a Brasil. Y este que no llega, entre comillas, para ser presidente, viene con todo el apoyo. Sí, tenemos que tener en claro algo, digamos. No es que se sabía que esto es parte del juego minuto a minuto de la política y sobre todo en una coalición en la que esta discusión de poder está permanentemente en escena, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Hoy tenemos a un presidente que está corrido
de la toma de decisiones, al haber cedido estos espacios claves y al haber cedido, digamos, esos ministerios que le respondían, ¿no? Primero Culfas, luego Guzmán, luego Vélez, por último. Esto lo ha dejado en una situación de vacío de poder muy claro dentro de lo que es este nuevo contexto. Y con dos socios fuertes dentro de la coalición hoy, ¿no? Porque la foto de Cristina recibiendo a Massa previo a la asunción es muy simbólica, es muy fuerte en términos simbólicos, y de la simbología también se construye el poder, claro, ¿no? Entonces también entender de que hay cierta confianza, digamos, y también hay una situación clara, que vos lo mencionabas con respecto a Sergio Massa, que es una persona con mucha ambición de poder, y te diría que es la oportunidad de poder demostrar que si logra efectos positivos en términos de la economía, de estabilizar la economía del país, es potencialmente un presidenciable para el 2023. Hoy es un escenario incierto porque está absolutamente atado al resultado económico que pueda llegar a tener. ¿Cuánto puede pasar de esta expectativa positiva que hay en los mercados, en la sociedad, hasta en la clase política, y después te voy a preguntar la oposición, pero dentro del FDT, a que sea una incertidumbre? Porque ya ocupaste la palabra incertidumbre. Yo estaba todavía en la palabra expectativa. Sí, en realidad te diría que hay algunos colegas que ya están midiendo un poco este desembarco de Sergio Massa, y en general hay una sensación de moderación, digamos, de que la expectativa es hasta cierto punto, digamos, hay cierta... digamos, en términos generalizados, te diría que hay un 40-45% que está opinando que la cosa va a seguir igual. Hay una expectativa positiva en un 30%. Entonces, ahí es donde se está moviendo, y te diría que ahí es donde los resultados pueden llegar a torcer esa balanza en términos de percepciones, ¿no? La producción me apunta a la pregunta en cuanto a si es la última oportunidad, si es la última bala, es la bala de plata del Frente de Todos para lograr un buen resultado en las próximas elecciones. Ahora, yo le agrego a eso, ¿es también la última oportunidad de Massa? Sí, yo te diría que hoy es la posibilidad que tiene, la última oportunidad que tiene el Frente de Todos de mantenerse como una opción válida para el 2023, porque está absolutamente atado, como te decía, la suerte de cómo se desempeñen en temas claves como la inflación y la brecha cambiaria, ¿no? Vamos ahí, que es el foco, digamos, más caliente de nuestra economía hoy. En los resultados que logre obtener o no, va a depender la situación en la que pueda llegar el Frente de Todos al escenario del 2023. Hoy preguntás, o sea, los colegas que están haciendo mediciones a nivel nacional preguntan cuál puede llegar a ser el resultado si las elecciones fueran hoy, y el escenario está bastante dividido en estos dos polos que ya conocemos, digamos, por un lado el Frente Juntos por el Cambio, tiene su base electoral el Frente de Todos, que no la pierde independientemente de los resultados o no económicos que tengan, y un tercer actor que emerge de este sistema, digamos, que es el Espacio de Libertad Avanza de Javier Milei. O sea, es un escenario, te diría, de tercio desbalanceado, pero son tres espacios los que hoy están presentes en estas intenciones de voto del electorado argentino. Va a depender muchísimo. ¡Epa! Qué bueno que venga Milva Carlino a Podios. Me encanta. Porque Milva maneja todos los números, ¿viste? Ella tiene la bola de cristal, sabe todo lo que va a pasar. En cualquier momento a Milva le voy a pedir que me tire los números de la quiniela. 3 y 4 cifras, redoblona. Cabeza y 10. Así me salvo, ya dejo de laburar, que tengo que aguantarle a todos acá, especialmente a Ariel. Ahora sí, yo te cuento, Milva es mala. En el fondo es mala. Vos sabés que el año pasado le pasó factura fuerte a Sebastián Balanda. Terminaron las elecciones legislativas y le mandó un mensaje. Ni hola le dijo. ¿Sabés lo que le dijo? ¿Viste que tenía razón? Qué brava que es, ¿eh? Igual te queremos, Milva. Aguante, Milva. Pasó factura. Sí. Bueno, yo algo conté, algo de eso. Acá Balanda no quería que cuente eso, pero para que usted vea por qué se llama el mono sin códigos, porque igual contó su pase de factura. Nosotros no tenemos nada que ver con Balanda en esta. Esto es cosa del mono. No sé quién le dará letra al mono, entonces. Pero bueno, es parte también, ¿no? de cómo...
cómo nos manejamos en términos de a veces tratar de entender por dónde pasa la cosa y nadie la tiene absolutamente clara. Esto de decir, bueno, tengo la bola de cristal, no es así. Hay una ciencia que también se puede equivocar en esto y por eso somos muy cuidadosos a veces cuando damos, ¿no?, estos resultados, sobre todo en términos de pronóstico. Por eso te digo, una cosa es entender las tendencias, por dónde va pasando, y sin duda que entender las tendencias te ayuda a plantear mejores estrategias, ¿no? Acá siempre lo decimos, inclusive cuando hacemos docencia en comunicación política, que no se trata de decir quién va a ganar, sino dónde puede ir a pescar el que está diseñando una campaña política, ¿no? Entender de dónde puede llegar a estar el electorado que puede estar dispuesto a escucharlo de acuerdo a sus atributos, de acuerdo a su trayectoria política, de acuerdo también a las demandas que están presentes. Así que está bien, es parte también son las reglas del juego, entendemos que siempre se nos mide un poco por acertó o no acertó, pero tratamos de que se vea como esta parte como más amplia de la comunicación política y no solamente esto de la carrera de caballos en las encuestas. Bueno, una carrera de caballo que tiene que tener una preparación para que se vea como tal, ¿no? Sin duda. Hay un camino, Sin una curva duda. que pasar antes. Hablando de caballos, pobre, no le respetamos ni al presidente. Esta foto, ¿qué me puedes decir de Alberto Fernández, el presidente que no preside, podríamos decir? Yo por lo menos digo eso. Sí, hoy es una figura que ha quedado con un vacío de poder muy importante. Más en un país presidencialista como la Argentina, ¿no? Ese te diría que es el gran punto y sobre todo que demuestra también no solamente la figura de Alberto con esta imagen de agobio, de cansancio y también de entrega, ¿no? Es como que me da esa sensación del piloto que entregó el mando y va a tratar de acompañar este último tiempo. Él también, digamos, fue parte de su falta de liderazgo. Yo creo que eso también es otro de los emergentes de esta situación y de cómo se desenvolvieron los hechos, ¿no? Voy a volver a tu rol antes de pasar a la próxima foto, o está relacionada ya con esta foto, a tu rol de analista política, no de politóloga. En un país tan presidencialista, tener la figura de un casi primer ministro no es rara, porque esa es la sensación que da esta foto. Estamos ahí de Cristina y Sergio Massa. Sí, sin dudas, y es un experimento. Y también ha sido un experimento la decisión de Cristina de nombrar a Alberto como cabeza de la fórmula del 2019. Un experimento que, como no salió bien, están probando otras opciones, porque si no, la suerte, digamos, del barco del Frente de Todos ya estaba bastante trazada, ¿no? Entonces es una manera también de pegar un golpe de timón y dar una oportunidad a Sergio Massa, que viene y que la venía pidiendo y la venía tejiendo, y esto que hablábamos hoy más al principio, ¿no? De cómo se fue solicitando de alguna manera ese operativo clamor de Massa, de que llegara Massa a este rol de superministro, con todo el tablero de control de la política económica y con el respaldo de Cristina, la socia principal del Frente de Todos. Yo creo que este es un nuevo escenario, es un nuevo contexto, y hay otro punto que también hay que tener en cuenta, que en el ideario en el imaginario de los argentinos está que el partido peronista, ¿no? El peronismo era el partido que venía siempre a salvar las papas del fuego. Y eso no estaba pasando con Alberto. Entonces esta es como, volviendo un poco a tu pregunta, es la oportunidad, la última oportunidad de tratar de demostrar de que se puede llegar a ordenar un poco como para llegar al escenario electoral del 2023. Bueno, Cristina tuvo una foto positiva con Sergio Massa, vamos a ver cuánto dura esto, esperemos que le dure mucho tiempo, no por ellos, sino por los argentinos. Y después esta foto que es muy negativa, los alegatos y testimonios muy fuertes, especialmente del fiscal, con mucha base en prueba de la asignación de obras a Lázaro Báez en el gobierno de Cristina y de Néstor Kirchner. Sí, que es parte también de su pasaje por el poder, ¿no? Previo y de lo que se sabía que iba a pasar en esta instancia de ejercicio del poder, de esta gestión. Era parte de lo que se esperaba que iba a pasar y también
se entiende, digamos, que es una foto negativa que contrasta muchísimo con esta otra imagen muy fuerte, de una simbología muy fuerte entre Por un lado Cristina en el poder y absoluto y por otro lado en el banquillo de los acusados, ¿no? Es un contraste muy fuerte en términos de imagen. También hay que decir que dentro de lo que es el Frente de Todos, tanto Cristina como Alberto tienen un diferencial de imagen negativo muy fuerte, digamos. Esta diferencia entre la imagen positiva y la negativa es muy fuerte en ambos, digamos. O sea, los dos tienen Y no imagen así- negativa. Sí, o sea, supera la imagen negativa a la imagen positiva. El caso de Massa también, pero tiene un poco más de posibilidad, digamos, de crecer en lo que es la imagen comparada de los principales dirigentes del Frente de Todos, ¿no? Por lo que escuché, la sensación que veo en la clase política y en la sociedad de Massa es, no tiene imagen positiva, pero le ven capacidad. ¿Le ven A capacidad? diferencia de Alberto, por ejemplo. Exacto. Y le ven astucia, por ejemplo. Ya entramos a lo que es lo cualitativo, ¿no? No tanto la encuesta y el peso de los números, sino más bien lo que está en términos de sensaciones. Y lo que le ven es astucia, le ven ambición, y eso también está demostrado un poco en hacerse cargo de este momento tan difícil y tan complejo, ¿no?, de la economía. Me hago cargo, pero con mis condiciones. Y esas condiciones se están cumpliendo. Y también, obviamente, que en lo que va a transcurrir en estos días se van a seguir tensionando algunas cuestiones que tengan que ver con definiciones, con decisiones que se vayan tomando en el marco del plan económico. Sé que no te gusta hablar mucho de economía, así que te muestro el billetito verde o azul, como quieras, y te agrego a ese billete el contexto político, ¿no? Para que sea más... Es la calma del dólar. La calma que estamos viviendo ahora en términos políticos. ¿Es la calma antes de la tormenta o la calma previa a la salida del sol? Eso sin duda que va a depender muchísimo de la confianza que se puedan llegar a transmitir en función de las medidas económicas que se vayan tomando. Tenemos hoy un tiempo de paz, pero que hay que ver, ya te digo, esto es todo es un escenario muy cambiante. Yo no me arriesgaría a decir que es para un lado y para el otro, sino que tiene que ver con esto, con definiciones diarias y con las expectativas que mencionábamos, pero también con la confianza que se pueda ir generando con respecto a las medidas económicas que se vayan tomando. Mira quién vino. Mirá, yo no sé qué va a pasar, pero desde lo personal, para mí está todo mal con Sergio Massa. Pero mal mismo, ¿eh? Agarré y vendí mis pesos a 3.40 en el Blue. Y ahora 2.70. ¿Sabés el perjuicio que me hizo este tipo? Volvé a Takis. Bueno, pasa que el mono está dolarizado. Hay Claro. una corrida y va a comprar dólares. En el mercado que sea, en Miami, en la calle, donde sea. Bueno, ¿te quedas un bloque más? Bueno. Tenemos que... no tenés opción igual, porque acá está cerrada la puerta, no te puedes ir. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Milva Carlino. Ella es politóloga y nos está ayudando un poquito a entender qué pasa con la realidad compleja de la República Argentina en este escenario tan cambiante, con las últimas novedades. Y le vamos a preguntar en el próximo bloque ya cómo juega Misiones ese papel en este escenario nacional. Pausa y volvemos. Seguimos en Códigos en la Tele y seguimos con Milva Carlino, politóloga reconocida en el ámbito local, para hablar un poquito de lo que está pasando, ¿no?, a nivel nacional, pero también, Milva, en la provincia de Misiones y cómo queda la provincia ante tantos cambios a nivel nacional. Esta foto, ¿qué te dice a vos? Herrera Watt, Massa, buena relación en principio, ¿no? Sí, muy buena relación. De hecho, hay un antecedente clave dentro de esa relación que ha sido lo de la aprobación, o sea, el pedido de aprobación de la ley, del artículo 10 de la zona aduanera Sí, especial. que él acompaña. Que acompañó y que, bueno, luego de todo el proceso legislativo fue vetado por el presidente. O sea, que ahí hubo un apoyo y una sintonía en términos de contemplar estos pedidos, sobre todo de las provincias, ¿no? Y creo que también ahí hay algo que destacar,
o de que contrastar con respecto a lo que fue Alberto, ¿no? En ese manejo con los gobernadores. Que Massa sí cumplió. Que inicialmente Alberto, ¿te acordás que hablaba de dar un federalismo, o sea, las 24 capitales? A las 24 capitales, empezar a trabajar en los territorios, y eso quedó trunco también, ¿no? Parte de esto que hablábamos de la falta de liderazgo. Bueno, Massa de alguna manera tiene muy buena relación con el gobierno de la provincia, con la renovación por su historia, y ha venido varias veces, ha venido en las buenas y en las no tan buenas, cuando nadie por ahí lo recibía. Acá en Misiones siempre ha tenido un lugar. ¿Eso juega hoy a favor de la Tierra Colorada, de los misioneros? Yo te diría que es un nuevo escenario a nivel nacional, como hablábamos antes, y también es un nuevo escenario para entender un poco ese vínculo que se va a dar con las provincias y con expectativas con respecto a lo que puede llegar a ser el 2023. Las expectativas son favorables. Ahora hay que ver también que todo el foco va a estar puesto en estas cuestiones claves, que son resolver el tema de la inflación, resolver el tema de la brecha cambiaria y ver también cómo se pueden ir acompañando estas demandas claves de las provincias. En el caso de Misiones, las históricas que siempre se reclaman, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con la zona aduanera. Esperemos que ahora haya una vuelta allí de tuerca en ese sentido, ¿no? Que igual sigue siendo potestad del presidente, que aún está, porque nos estamos olvidando que tenemos presidente, aunque parezca mentira. Por eso mismo. Hay que ver también, ya te digo, el foco prioritario el foco de incendio que hay que trabajar, sobre el que hay que tomar medidas claves o sobre los cuales la ciudadanía está esperando por lo menos medidas urgentes, tiene que ver con otras cuestiones. A ver qué decía Aguad con respecto a la expectativa que tenemos. Todo cambio en los esquemas de conducción institucional, en cualquier nivel que se da, genera expectativas. Bueno, pues bien, tenemos las expectativas de que es un cambio para que nos vaya bien. El misionero siempre es optimista, ¿no? Entonces pensemos en positivo, pensemos y démosle el crédito y la cuota necesaria de gestión de trabajo para que el nuevo ministro pueda ayudar y acompañar el fortalecimiento y el desarrollo de los pueblos, ¿no? Entonces, si al ministro le va bien, a la provincia le va a ir bien, siempre y cuando todo lo que planteemos de la provincia nos pueda ayudar y nos pueda acompañar. Bien. Ahí muy claro el gobernador en Códigos, en una entrevista que dio a Códigos en cuanto a la expectativa que tiene el gobierno. Ahora, ¿cuánto es ese tiempo para que se acomode en política? ¿Es el tiempo que manejamos los de a pie o otro tiempo más acelerado? No, te diría que por la urgencia de cómo se están manejando los escenarios es un tiempo más acelerado, pero que por supuesto va a depender de los efectos que se puedan ir generando de cada una de las medidas que se tomen. Por eso te digo, es un escenario difícil de pronosticar. Va a estar muy atado a cómo se vaya reaccionando frente a estas medidas y al plan, a todas las medidas que hagan a este plan económico, que sin dudas va a ser más coordinado, porque el hecho de tener todo el tablero de control va a hacer que las medidas tengan una coordinación y que puedan ser también más efectivas en cuanto a la rapidez. Pero, y evitar el fuego amigo. Y evitar el fuego amigo, pero eso también está dado por respaldos, ¿no? Y vemos que hay respaldos claves en esta nueva designación. Es un escenario diferente al que veníamos teniendo hasta ahora, y también lo posiciona Alberto en un rol distinto al que venía teniendo hasta ahora, ¿no? Bueno, hablando de... ¿Por qué la política no es aburrida? Primero le quiero avisar al mono sin código que ya lo voy a agarrar, Ah, mira. Así que se prepare. ¿Viste cómo son estos tipos? Vienen acá y te amenazan. Todo mal, Sergio Massa. Devolveme mis dólares, papá. 3.40 pagué. 2.70 hasta ahora. Que suba el dólar de vuelta. Bueno,
Mete presión el mono. Evidentemente no, Sergio Massa no está bien con todos. No tenías esa amenaza de Massa al mono, ¿no? No, la verdad que no la tenía, pero el mono está metiendo presión ahí. Sí, bueno, pero ahora cuando vayas a otro programa, contá que Sergio Massa ya amenazó a un panelista, en este caso, de un programa misionero. Así que no son todas buenas para el superministro, o el primer ministro, como algunos ya lo están viendo, ¿no? Primer ministro, qué raro que suena. La última con respecto a nivel nacional. El rol de la oposición en todo este contexto. No acompañaron la persona que deja, entre comillas, Massa en diputados, que dicho sea de paso, es la primera mujer, felicitaciones, primera mujer que va en la historia del Congreso, 158 años creo, sí, que va a presidir el Congreso de la Nación, y no acompañaron los de la oposición. Ya marcaron allí cierta, aunque respetaron la tradición. Sí, sin dudas que todo este nuevo escenario ha dejado un poco fuera de foco, ¿no?, a la oposición, que tenía los temas muy marcados con la agenda de acuerdo a cómo se venía dando. Esas son cuestiones que en política la capacidad de adaptación tiene que ser rápida y sobre todo a los nuevos escenarios y a lo cambiante y a lo dinámico que se plantean estos nuevos escenarios políticos. Y creo que la designación de Sergio Massa, y sobre todo con esta potencialidad de la que hablábamos, ¿no?, muy atada a los resultados económicos que tenga, pero que sin dudas Sergio Massa logra resultados económicos positivos y queda claramente posicionado para el escenario del 2023. Bueno, de hecho hay un diputado que le pedía que no sea candidato, como descartando que le va a ir bien. Es una cosa insólita lo que pasó. Yo creo que también hay un conocimiento como actor más de toda la cancha política, ¿no? Y esa es la mirada también que puede tener la oposición con respecto a una potencialidad que pueda llegar a tener este jugador en ese esquema. Bueno, en La Nación, en Buenos Aires, ¿es Sergio Massa, dentro del Frente de Todos, el oficialismo, o la nada misma, o la incertidumbre total a partir de ahora? Porque queda un año y algo, año y medio como máximo. ¿Qué pasa en Misiones? Acá parece la cosa más tranquila, pero también no está definido. Y hay dos nombres fuertes. Hugo Pasalacqua, Carlos Arce. ¿Cuál es la realidad de la provincia? ¿Cómo analizas vos? Sí, la provincia ha tenido, digamos, una historia... ¿Va por ahí la cosa primero? Porque por ahí estoy equivocado yo. Sí, es lo que, por lo menos son los nombres que están hoy dentro de la escena política siempre hablando provincial. De la renovación, oficialismo, ¿no? Estamos hablando del oficialismo provincial y en eso también hay una historia y una trayectoria de que la definición de las fórmulas salen de la conducción del partido, ¿no? Es histórico, digamos, que la definición de las candidaturas dentro del Frente Renovador surgen por plasmarse, digamos, dentro de lo que puede llegar a ser el escenario que se plantea y también las figuras que están en juego, pero que hay una decisión fuerte, digamos, de la conducción del partido en determinar quiénes son las figuras que en definitiva pasan a ser parte de la fórmula. Pero hoy, porque mañana puede cambiar, pero hoy son esos nombres. Son esos nombres los que están hoy expectados, digamos, hacia el escenario político, ¿no? ¿Y en la oposición, cómo ves allí a un radicalismo que suele tener interna de internas, ahora agregar al PRO dentro de ese frente? Exacto. Aunque se los ve muy unidos desde afuera. Se los ve unidos por lo menos en la foto del cementerio estaban todos. Luego de lo que fue... Después del conflicto municipal. Luego de lo que fue, digamos, la elección pasada, que recordemos el triunfo que tuvieron en esa elección, mantuvieron, digamos, esa unidad dentro del espacio, pero el nombre fuerte te diría que naturalmente no está. Hay algunos, como puede ser el diputado nacional Martín Arjol, también está la interna clásica, ¿no? Pepe Pianesi, dentro de lo que es el espacio del radicalismo, está Pedro Puerta. Veo desde afuera y desde mi desconocimiento 3 inconvenientes allí. Primero, Martín Arjol, dijiste el nombre fuerte, se fue a Nación. Si haces lectura, excepto Clos, de alguien que se haya ido a Nación y quiso volver y nunca pudo. Nadie. Es muy difícil. Punto 1. Punto 2. La interna clásica de los radicales. Y punto 3, que son los números. Buena elección en las intermedias, chocan en las generales. También hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros
hemos visto una Si estoy buena... equivocado, decime. No. También tener en cuenta las elecciones multinivel, ¿no? Porque una ¿Qué es cosa eso? es la elección cuando es en el plano nacional, que es uno de los niveles, y otra cosa es la elección cuando es en el plano local. Cuando se pone en disputa el plano local, no perdió el Frente Renovador, digamos, y ahí es donde tenemos que entender cuáles son las lógicas que se ponen en juego, las disputas territoriales que se ponen en juego del poder cuando, digamos, las elecciones se dan en distintos niveles, ¿no? Una cosa es si hacemos la lectura de lo que fue la elección nacional y otra cosa es cuando bajamos y ponemos la lupa al plano del territorio y es donde el Frente Renovador tiene su fortaleza, donde también es cierto que en las intermedias reduce el margen de victoria y la propia competencia de un ejecutivo hace que se traccione mucho más la movilización y la estructura y que se ponen en juego también los ejecutivos locales. Y ¿no? la propia perspectiva de la gente, ¿no? Quiero ciertos cambios, pero no tantos. A veces van... También tiene que ver con esto que vos mencionás, que a veces en la legislativa el voto se suele diversificar en opciones porque se buscan algunas voces que maticen un poco y después cuando se pone en juego el ejecutivo local, ahí hay otro tipo de discusión. Mirá qué malos que somos. Somos peor que el mono y que vos juntas. Porque la última pregunta es, contanos algo sobre tu trabajo, ¿qué andás haciendo? Ahora se hace el bueno. Pero no tengo más tiempo, así que contame rápido, ¿en qué andás, Milva? Bueno, estamos... Más allá de ayudarnos a entender la política. Seguimos haciendo trabajos de investigación, tratando de entender esto que tiene que ver con las tendencias de las que hablábamos y también entendiendo, digamos, cómo impacta esto de lo nacional en lo local, ¿no? Y bueno, trabajando justamente en eso, en descubrir por ahí esas tendencias más claras que están presentes dentro de lo que es el electorado misionero. ¿Y en la universidad? También en mi trabajo de docencia en la universidad. Y también con un tema que a mí me parece muy apasionante, tiene que ver con la oratoria política y con el discurso político, así que acompañando también a algunos dirigentes en ese proceso de hacerse de más herramientas para esa instancia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Que se puedan comunicar bien los políticos. Gracias a vos. Gracias por la visita. Estuvimos hablando con Milva Carlino, ella es politóloga, docente universitaria y bueno, la verdad que nos ha hecho entender un poco más lo que pasa a nivel nacional y también, por supuesto, en la provincia de Misiones, especialmente cómo nos afecta todo el quilombo, entre comillas, que lamentablemente tenemos en la nación. Nos despedimos, hasta el próximo bloque. ¡Ea! Vamos a hablar con un empresario, así que quédense allí porque por ahí nos trae trabajo. Pausa.